Marta Rojas y yo voy a ser la maestra del tema del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que es la Iglesia Católica, pero antes que nada vamos a empezar con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. También tengo por aquí una oración muy bonita que es referente a la iglesia. Me la encontré por ahí, me gustó. Es oración por la iglesia. Padre Celestial, somos tu iglesia, esparcida por todo el universo, unidos en la fe y la oración. Ayúdanos a con alegría seguir manteniendo la misión de llevar y compartir la fe en Cristo con aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Amén. Bueno, y empezamos un poquito, conociendo un poco de cómo son nuestros inicios en la iglesia. Y dice, desde el inicio de nuestra vida pública, de su vida pública, Jesús llamó a la gente a seguirlo. La gente escuchó su mensaje sobre la venida del reino de Dios Padre. Escucharon su promesa de nueva vida. Más y más gente respondió a la invitación de Jesús. Entre sus seguidores, los apóstoles fueron un grupo especial escogido por Jesús. Ellos se quedaron con él y viajaron con él y conocieron a Jesús y se conocieron entre sí. Los apóstoles compartieron la misión y la autoridad de Jesús. Jesús les dio el poder de continuar su misión y predicar y sanar. Con ellos Jesús formó la comunidad que hoy llamamos iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Esta es la definición, bueno, muy importante que lo sepamos, esta es la definición de lo que es la iglesia. La iglesia es la comunidad de personas que creen en Jesucristo, han sido bautizadas en Él y aceptan sus enseñanzas. Los miembros de la iglesia se llaman cristianos y siguen las huellas de Jesús. La Iglesia Católica está arraigada en creencias, ministerios y sacramentos que se remontan a los tiempos de los apóstoles. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la piedra angular de la iglesia y la fuente de nuestra identidad como sus miembros. Dios Espíritu Santo es nuestra fuerza viva y que nunca acaba, y que nos hace uno, preservando la iglesia en su verdadera identidad como la comunidad de fe fundada por Cristo. Nos llama a adorar y rezar, y también dirige a la iglesia a enseñar, servir y gobernar. Bueno, aquí les preparé un organigrama, un pequeño organigrama para que veamos cómo está estructurada pues la Iglesia Católica, ¿verdad? Como cualquier gobierno que tiene sus líderes, también la Iglesia Católica tiene, pues tenemos bien estructurado lo que es nuestra jerarquía, por así decirlo, ¿verdad? El primero y cabeza y piedra angular de todo es Jesús. Jesús le entrega el liderazgo a Pedro y a sus discípulos, que son los que le siguen, ¿verdad? Que fue el primer papa de la Iglesia Católica. Y bueno, luego tenemos aquí, como tenemos bueno, aquí se supone que es una pirámide, ¿verdad? Y vamos viendo el liderazgo que tiene la Iglesia Católica, que le sigue de Jesús, los papas, después los cardenales, después tenemos a los obispos y arzobispos, después tenemos a los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, a los laicos, y al final tenemos al pueblo de Dios, que somos todos nosotros, ¿sí? También tenemos la jerarquía de los templos, que, bueno, tenemos la Casa Papal, que es el Vaticano, la Ciudad del Vaticano, donde vive el Papa Francisco, ¿verdad? Que es actualmente nuestro líder de la Iglesia Católica. También tenemos la Basílica, que, bueno, es esta iglesia majestuosa, grandísima, de una
estructura arquitectónica grande, que normalmente las basílicas las encontramos en las capitales de los países y guardan tesoros religiosos muy importantes. La catedral, le sigue la catedral, que normalmente, bueno, en las catedrales tenemos a los obispos, a los arzobispos. Luego le siguen las parroquias, que pues ahí tenemos a nuestros sacerdotes, las capillas también y los santuarios, ¿verdad? Las capillas donde vamos a hacer oración, que son un poquito más pequeñas, donde tienen una pequeña mesita donde está Jesucristo, donde podemos ir a orar, ¿verdad? Y los santuarios donde tenemos unos artículos religiosos o imágenes religiosas donde podemos ir a hacer oración también. Bueno, seguimos leyendo. Bueno, la iglesia tiene 4 características muy importantes que se las vamos a explicar, y es muy importante que tomen nota. Se las vamos a ir explicando una por una, y esto es cosa importante y será tarea, ¿sí? Bueno, y empezamos cuando profesamos el credo y decimos: creo en la iglesia, que es una santa, porque es una iglesia, una santa, católica y apostólica, ¿ok? Vamos a ver el significado de lo que es una en cada característica, ¿ok? Vamos a ver lo que significa, por qué es una iglesia, por qué hablamos de que es una. La iglesia es una porque somos alimentados por nuestra fe común, compartimos los mismos sacramentos y los obispos son nuestros líderes. ¿Por qué? Porque somos una, porque somos alimentados por una sola fe, ¿verdad? A ver, vamos a ver la que sigue. ¿Por qué es santa? ¿Por qué la iglesia es santa? Porque cuando oramos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, y cuando servimos a los demás, llevamos a cabo nuestra llamada a vivir en amorosa relación con Dios y los demás. Jesús nos invita a crecer en santidad. ¿Cómo? Pues escuchando el Evangelio, respondiendo a él y haciendo lo correcto. Así es como empezamos a crecer en santidad. Así como muchos santos lo han logrado. En el tema pasado o en temas pasados se les habló y se les pidió en una pregunta de tarea que escogieran a su santo. Yo los invito a que aprovechen la tecnología, que aprovechen los celulares y que busquen las biografías de los santos. Los chavos pueden escoger un santo hombre, varón, y las mujeres, pues una santa, ¿verdad? Yo los invito a que lean, sobre todo a que lean y a que lean las biografías, que son muy interesantes, y a que vean por qué llegaron a la santidad, por qué los beatificaron. Identifíquense con sus historias y escojan la que más les guste. Hay muchísimos santos y bueno, ese era un entre paréntesis, ¿verdad? Bueno, seguimos. ¿Por qué la iglesia es católica? ¿Por qué la iglesia es católica universal? Porque la iglesia es mundial, porque acoge a todo el mundo para escuchar y aceptar la buena nueva de la salvación. La iglesia está en todo el mundo e incluye a todas las razas, color, nacionalidades, posiciones económicas, y está en todos los lenguajes y culturas. Ok, y el último punto es por qué la iglesia es apostólica. Bueno, eso hace referencia a los apóstoles, ¿verdad? Y les voy a leer un poquito de por qué la iglesia es apostólica. Tomen nota, por favor. Jesús confió la iglesia a los apóstoles, sus líderes a quienes él formó en la fe. Él confió en sus apóstoles y les aseguró que el Espíritu Santo estaría con ellos siempre. El Espíritu Santo les ayudaría a predicar la buena nueva a todo el mundo. Desde el inicio, la iglesia ha sido misionera. Jesús les dijo a sus apóstoles: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es palabra de Dios y está en Mateo 28, del 18 al 20, el capítulo del 18 al 20. Ok, dice, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia es la señal visible de Cristo trabajando en el mundo. Jesús entregó el liderazgo y el servicio en su comunidad a Pedro y a los apóstoles. La iglesia creció y se construyó en la fe de los apóstoles. Y es por eso que decimos que la iglesia es apostólica, que es la última característica, como lo podemos ver, de la iglesia católica, ¿verdad? La autoridad de los apóstoles y la llamada a servir ha sido pasado a sus sucesores, el Papa y los obispos de la Iglesia Católica. A esto se le llama sucesión apostólica, que era lo que yo les explicaba ahorita, ¿verdad? Que Jesús le cede el liderazgo a Pedro, y Pedro y los apóstoles es como dan inicio a lo que hoy llamamos la Iglesia Católica, ¿verdad? El Papa Obispo de Roma es el sucesor de San Pedro. El Papa dirige a toda la iglesia con sus hermanos, los obispos, el Papa, y los obispos son los auténticos maestros de la iglesia. Ellos enseñan la fe al pueblo de Dios, lo que se debe creer y aplicar en la vida. La iglesia sigue siendo enseñada, santificada y guiada por el Papa y los obispos. Hay otras comunidades cristianas en el mundo, y como católicos respetamos y reconocemos que Cristo trabaja en ellos. Junto a ellos rezamos para que la unidad entre todos los que creen en Jesús llegue a ser realidad. En todas las iglesias cristianas, no todas las iglesias cristianas son iguales. La acción total de Cristo y el trabajo del Espíritu Santo está con la Iglesia Católica. La salvación viene de Cristo, la cabeza de la iglesia. Y la iglesia comparte con cada generación todo lo que cree por medio de la enseñanza, la alabanza y su vida. Bueno, y aquí como punto importante, en base a lo que es la iglesia, déjenme les digo cómo funciona más o menos la iglesia, lo que hace el Papa, ¿verdad? Más o menos, cómo se manejan. Dice, ¿sabías? En un punto importante, el Papa y los obispos, los sucesores de los apóstoles, algunas veces se reúnen para hablar y tomar decisiones en asuntos de fe, moral y vida en la iglesia. Estas reuniones son llamadas concilios ecuménicos. Concilios ecuménicos. Cuando un concilio define solemnemente una doctrina que ha sido divinamente revelada, lo hace por el don de la infalibilidad. La infalibilidad es el don del Espíritu Santo que mantiene a la iglesia libre de error en sus creencias y enseñanzas, en lo referente a la revelación divina y el depósito de fe. El Papa también tiene el don cuando específicamente define una doctrina, especialmente a propósito de la fe y de la moral. ¿Y qué es doctrina? Vamos a ver qué es doctrina, que es algo muy importante. ¿Verdad? Que el Papa, gracias a que él nos lo enseña, es como nosotros debemos de tomarlo en cuenta, ¿verdad? La doctrina básicamente son enseñanzas de la iglesia que llaman a todos sus miembros a trabajar por la justicia y la paz, como lo hizo Jesucristo. Sí, y vamos acá a la última parte. Tenemos aquí unos puntos. Bueno, los voy a invitar, antes que nada, a que saquemos nuestra Biblia. Y vamos a leer esta parte que es muy importante referente a la iglesia, que es Juan 17, del 20 al 23. Vamos a leer todos, por favor. Juan 17, del 20 al 23. Esto es palabra de Dios, ¿ok? Dice,
Yo ruego solo por estos, no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre. Como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Esto es palabra de Dios. Bueno, ahí hace referente también, ¿verdad?, a la iglesia. Como ahí nos explica un poquito, si lo podemos entender, cómo la iglesia, ¿verdad?, es una, cómo nos unificamos en la iglesia, ¿verdad? Bueno, pues esos son los puntos más importantes. Espero que haya sido clara y concisa en lo que es la explicación, en lo que son las 4 características que es muy importante, en lo que han sido los organigramas de la iglesia, para que podamos entender un poquito cómo está estructurada la iglesia. Y bueno, nos despedimos con una oración a María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Chavos, y recordemos que la mejor comunicación que podemos tener con Dios es por medio de la oración. Muchas gracias. También tenemos un punto importante, puntos a remarcar, que es la iglesia nos enseña que la iglesia es la comunidad de personas que creen en Jesucristo y han sido bautizados en Él y siguen sus enseñanzas. La iglesia es una católica, una santa, católica y apostólica. Con esas características, la iglesia de Jesús se conoce y se reconoce. El Espíritu Santo guía y preserva a la iglesia en su verdadera identidad como la comunidad de fe fundada por Cristo. Otro punto es, Cristo es la piedra angular de la iglesia. Toda la salvación viene de Cristo por medio de la iglesia. Y el último punto es, Pedro y los apóstoles fueron los primeros líderes de la iglesia. La autoridad apostólica y la llamada al servicio es pasada a los sucesores, el Papa y los obispos, quienes enseñan, santifican y gobiernan la Iglesia Católica. Y aquí tenemos en el vocabulario palabras importantes que hay que remarcar y aprender, que ya se les dio el significado, ¿verdad? Son 5 palabras, vamos a remarcarlas. Es la iglesia, ¿qué es la iglesia? Características de la iglesia, que aquí las tenemos, son 4. Concilios ecuménicos, sucesión apostólica y doctrina. Son 5 palabras que tenemos que tener muy en cuenta y remarcadas y tenerlas muy bien grabadas porque son muy importantes.